Vamos a ver que la doctrina sirve para la adoración. Muchos cristianos buscan este tipo de experiencia en la adoración. Un tipo de experiencia en el que quizá tiene que ser algo muy especial, y lo que vamos a tratar sobre todo tiene que ver con la adoración de manera colectiva, como iglesia, como congregación. Y no está demasiado mal que uno tenga expectativas en lo que es la adoración colectiva. El problema es que podemos caer en la trampa de creer que el propósito de la adoración es tener una experiencia emocional intensa, que sí también, y esperar que pues ese momento de adoración, de experiencia, pues se limita exclusivamente a cuando nos juntamos. Podemos ver la adoración principalmente como un tiempo para expresarnos nosotros mismos. Hasta podemos pensar, francamente, que la adoración se trata de nosotros. Por supuesto, sabemos que la adoración no es acerca de nosotros. La adoración es exclusivamente, tiene que ver con Dios. El Salmo 29, versículo 2 dice: «Dad a Jehová la gloria debida a su nombre». La adoración, tal y como la define la Biblia, es dar a Dios la gloria que merece por quién es Él y por lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Jesucristo. La adoración significa, por lo tanto, dar a Dios. Dar a Dios esa, y valga la redundancia, esa adoración sincera, esa adoración y esa alabanza y esa obediencia que Él se merece. Por este motivo, la sana doctrina sirve para la adoración. Antes de seguir, me gustaría que tuviésemos un momento de oración. Señor, muchas gracias, Padre amado, porque en esta noche vamos a estar pensando juntos acerca de algo tan importante como es adorarte a ti, entender la importancia para nuestras vidas y la importancia también para tu iglesia. Pedimos, Señor, que nos des entendimiento bien claro para que cada vez que nos juntemos, cada vez que como pueblo tuyo estamos alrededor de tu palabra, sea una auténtica invitación a adorarte a ti, Señor. Es cierto que en nuestro corazón, como luego tendremos, hay tantas peticiones, hay tantos ruegos, tantas súplicas, pero por encima de todo, Señor, queremos rendirte a ti el homenaje que te mereces. Ayúdanos, Señor, a entender bien estas cosas y sobre todo a ponerlas en práctica. En nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, la sana doctrina es el combustible para la adoración. La sana doctrina es para la adoración como si fuera la madera que necesitamos para el fuego. Estaba diciendo antes Roger que estos días hay leña a la chimenea para calentar. Pues bien, la sana doctrina es para la adoración como si fuera esa madera que le echamos al fuego, y porque si queremos tener una hoguera que arda y que dure toda la noche o todo el día, ahí le hemos de estar dando leña y leña. Así también la sana doctrina enciende nuestra adoración. Vamos a ver la relación tan importante que tiene la sana doctrina con la adoración. La sana doctrina enseña a deleitarnos en Dios, y nos enseña a deleitarnos en Dios porque Dios es deleitoso, porque Dios se merece toda la honra. La sana doctrina coloca ante nuestros ojos las enseñanzas de la palabra, coloca delante de nuestros ojos las perfecciones del carácter de Dios, la abundancia de su gracia,
los beneficios que da a su pueblo. Pone la sana doctrina, las enseñanzas, pone delante nuestro la majestad del dominio del soberano que tiene Dios sobre todas las cosas. La sana doctrina nos dice por qué deberíamos adorar a Dios. Y cuando la sana doctrina es atesorada en nuestro corazón de verdad, cuando tenemos en cuenta la palabra de Dios, entonces profundamente en nuestros corazones hace que extraiga un recogimiento, unas palabras, unas acciones que nos lleven a honrar a Dios. Esto es algo que vemos claramente y os invito a ir al Salmo 95. Por ejemplo, los salmos están llenos de expresiones de adoración. El Salmo 95, simplemente algunos versículos. Dice en los versículos 1 y 2, Salmo 95. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, y lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Pero el salmo que está diciendo empieza así, empieza haciendo una petición, venid. No es simplemente un mandamiento adorar, también nos dice el por qué tenemos que adorar. Y leemos en los versículos siguientes, los versículos 3 y 5, del 3 al 5, dice: porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. El Salmo nos está diciendo las razones por las cuales adorar. No simplemente es un mandato, nos está dando las razones por las cuales adorar. Nuestra alabanza es que Dios es completamente digno de ser alabado. El versículo 3 dice que debemos adorar porque Dios es grande. Deberíamos adorar a Dios porque solo Él, como hemos también cantado, Él es el Rey soberano sobre toda la tierra. Dios no tiene rival, ni en el cielo, ni en la tierra, mucho menos, por supuesto. Y por supuesto, no tendría que tener rival en nuestros corazones. Los versículos 4 y 5 nos ofrecen más pruebas de la grandeza de Dios. Dice, en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Nos recuerdan que Dios es el creador de la tierra. Y es cierto que detrás hay muchas teorías científicas o pseudocientíficas, que detrás de esas teorías, de algunas de ellas, hay más que teorías, hay otras creencias. Pero Dios es el creador, es el que mantiene este universo inagotable, ¿no? Y gobierna sobre ella. Por tanto, nosotros, tú y yo, estamos obligados a derramar delante de Él, delante de este Dios creador, delante de Él nuestros corazones, con una alabanza agradecida y entregada. Deberíamos cantarle con las mismas razones que cantaron los ángeles cuando Dios creó los cielos y la tierra. Estamos tan agradecidos que queremos expresarle al Señor su grandeza, su obra, porque toda la creación declara la gloria, el poder, la sabiduría, la belleza, lo impresionante que es Dios. Así que nosotros también. Por eso hacemos tanto énfasis en los cultos de los domingos, especialmente para celebrar al Señor. Sigue diciendo el Salmo, versículo 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor.
De nuevo, el Salmo nos da más razones para adorar. Sigue hablando, sigue diciendo el Salmo, porque el versículo 7, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Dios es nuestro Dios, es nuestro, es nuestro. Él se ha comprometido con nosotros y se ha comprometido a hacernos el bien y somos beneficiarios de su bien. Nos ha hecho suyos, somos su pueblo. Acordaos del Salmo 23, ¿verdad? El Salmo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Se preocupa personalmente de nosotros, no tengas ninguna duda. Se preocupa de nosotros, se preocupa de proveernos, además, Él ha hecho todo lo posible para rescatarnos de la situación alejados en la que estábamos. Nos ha rescatado de nuestro propio pecado, nos ha reconciliado consigo mismo, se ha comprometido a proveernos para todas nuestras necesidades y somos testigos de ello. Y todas estas cosas y muchas más son motivos para alabarle, son motivos para adorarle, para dar gritos de júbilo. Algunos nos movemos más que otros, ¿verdad? Tanto aquí como ahí abajo. Y son motivos para postrarnos delante de Él y postrarnos en sumisión y obediencia. Todo esto es lo que la Biblia quiere decir cuando habla de adoración, reconociendo a Dios en toda su grandeza. Y por eso el Salmo 95 nos muestra que esta adoración es alimentada por la sana doctrina, es decir, por todo el contenido que encontramos en las Escrituras. Todas las Escrituras nos enfocan para que reconozcamos a este Dios al cual debemos adorar. Ahora, la sana doctrina nos enseña cómo adorar. Vamos adelante. Nos enseña cómo adorar. No solo es la sana doctrina, no solo es la madera que decía antes, ¿no? Es la madera que echamos ahí al fuego para que haya un buen fuego, sino también es como si fuera el guión de una película. La sana doctrina, en su palabra, la palabra de Dios, nos enseña cómo debemos adorar a nuestro Dios. Y produce una adoración, cuando nosotros tenemos en cuenta la sana doctrina, nos produce una adoración que agrada a Dios. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Y a lo largo, a lo ancho de la Escritura, Dios nos muestra una vez más, y una y otra vez, nos muestra que le importa, a Dios le importa cómo le adoramos. Nos acordamos del pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando Dios rescató a Israel de la esclavitud ahí en Egipto, le dio una serie de órdenes para que no adorasen a ningún otro ídolo, y además les dijo que solo le adorasen a Él. Si vamos a Éxodo 20, no vamos a ir ahora, pero en Éxodo 20, donde aparecen los llamados 10 mandamientos, los primeros 4 o 5 versículos hablan precisamente de ese carácter único de Dios, al cual es al único el que se debe adorar, y que no hay que hacer imágenes, ni siquiera imágenes físicas, ni adorar a otro Dios que no sea a Él mismo. Pero el tema de la idolatría, podemos decir, como decía un personaje, él decía, hay dos maneras de cometer idolatría. Ya sabéis, idolatría es adorar a dioses. Dice, adorar a cualquier cosa que no sea el verdadero Dios, o adorar al verdadero Dios de manera inadecuada. Repito la frase. Hay dos maneras de cometer idolatría. Adorar a cualquier cosa que no sea el verdadero Dios, o adorar al verdadero Dios de manera inadecuada. Y esta es la cuestión. Cuando estamos adorando al Señor, cuando le estamos reconociendo toda su grandeza, lo estamos haciendo de una manera adecuada, apropiada. Dios ordenó a los israelitas que tuvieran cuidado de no añadir o quitar nada
de lo que él había mandado en cuanto a cómo debían adorarle. Tenemos que ir a textos como de Deuteronomio. Hay pasajes donde Dios es muy concreto en sus órdenes al pueblo de Israel de cómo debían adorarle y cómo no debían adorarle. Y aún así hay un texto que lo vemos en el primer libro de Samuel. Si vamos al primer libro de Samuel, capítulo 15, cuando Saúl ya empieza a desvariar, ya está desvariando y Dios ya está preparando el recambio. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios, a través de Samuel, está dejando bien claro que es más importante obedecerle a Él, lo que Él dice, que cualquier otro sacrificio o cualquier otro esfuerzo que podamos hacer. A Dios le ha preocupado siempre y desde el principio cómo le adoramos. Pero esto no solo afecta al pueblo de Israel en su etapa, ¿no? ¿Qué pasa con la Iglesia? ¿Qué pasa con nosotros? Que estamos en un nuevo pacto, en una nueva dispensación, un nuevo contrato. Bueno, como cristianos, es verdad que la forma y el contenido de nuestra adoración es diferente a como Israel debía adorar a Dios. Pero aún así, Dios nos está llevando también a una posición de auténtica obediencia a cómo adorarle. Es cierto, el Nuevo Testamento no propone un modelo único de culto. Esa es la gran riqueza del pueblo de Dios y a través de la historia. Uno puede ir a muchos lugares, en cualquier país, donde se adora a Dios, donde se celebra a Jesucristo, y hay tantísimas maneras, ¿verdad? Es tan rico porque no hay un modelo único. Lo que sí hay varias cosas que son bien claras, que están en las Escrituras. No vamos a entrar ahora en los detalles. Pero lo que sí deja la Biblia claro es que los cristianos, nosotros, en ese proceso de adorar a Dios, hemos de orar, podemos y debemos cantar salmos, himnos, cánticos espirituales. Dios nos invita a celebrar la Santa Cena como hemos tenido el domingo anterior. Hay tantos momentos especiales como son los bautismos. Hay tantas oportunidades que eso sí que queda reflejado en las Escrituras. Forma parte de la dinámica de adoración del pueblo de Dios, de la Iglesia de Jesucristo hoy en día. En el Nuevo Testamento también nos dice cómo deberíamos adorar. Debemos adorar a Dios con agradecimiento, con reverencia. Hemos de adorar a Dios en unidad, en espíritu y en verdad, decía el Señor, decentemente y con orden. Adorar de manera que nos edifiquemos los unos a los otros, que edifiquemos todo el cuerpo de Cristo. En realidad, toda nuestra adoración, esa adoración colectiva, ¿no?, de iglesia, de congregación, tiene una dimensión horizontal. O sea, estamos adorando a Dios, pero repercute en cada uno de nosotros que juntos podemos estar expresándole a Dios ese agradecimiento. Por ejemplo, cuando cantamos, no solo nos dirigimos a Dios, sino los unos a los otros. Dice Colosenses, pasaje Colosenses, capítulo 3, un texto bien conocido. Colosenses, capítulo 3, versículos 16 y 17.
Dice que, Colosenses 3, 16, 17, la palabra de Cristo more, la sana doctrina, el contenido de la palabra, more abundantemente en vosotros. Y como si fuera cuando tú llenas un recipiente, ¿no?, con cualquier líquido, con agua, con leche, con lo que sea, y rebosa, dice, claro, cuando tú llenas, mora la palabra de Dios abundantemente en vosotros, ¿qué pasa? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, y eso genera también cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La adoración colectiva, la adoración conjunta, no consiste en experimentar tus devocionales personales en una sala, en el encuentro unido. Se trata de edificar el cuerpo de Cristo. A veces es cierto que necesitamos abrir el corazón y compartir lo que tenemos, ¿no? Pero el propósito principal es que nos edifiquemos unos a otros. Por supuesto, la adoración no está limitada a lo que hacemos en la iglesia. Pablo dice que toda nuestra vida debería ser presentada en sacrificio agradable, dice en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Pero sea que hablamos de la adoración colectiva o sea que hablamos de la adoración individual, la Biblia tiene mucho que decir acerca del qué, del por qué y del cómo adorar. Para adorar a Dios correctamente necesitamos saber cómo Dios quiere ser adorado. ¿Vale? Yo quiero saber, Señor, cómo adorarte mejor, cómo adorar como tú quieres, cómo lo sé. Bien, Él nos lo ha revelado a través de su palabra. Por tanto, la sana doctrina o el contenido de las Escrituras nos da muchas pistas de cómo adorar. Nos prepara, como hemos visto antes, nos prepara para el guión que Dios mismo ha escrito para la adoración. Hay varios aspectos, vamos a hacerlo rápidamente. La sana doctrina moldea. Si la sana doctrina sirve para la adoración, entonces la sana doctrina debe moldear el contenido de la adoración. Y aún incluso nuestro estilo de adorar. Dios nos ha dicho cómo debemos adorarle, por tanto deberíamos hacer lo que Él dice. Y el cómo lo hacemos debería ser filtrado a través de tener en cuenta el carácter de Dios. Pueden haber muchos estilos y expresiones culturales, musicales. Siempre tiene que ser a través de la palabra de Dios para darle la gloria a Él. Así que deberíamos plantearnos siempre no tanto el que nos guste hacerlo de esta manera o de la otra manera, sino lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, lo que estamos expresando en la adoración, si es algo que honra a Dios. No tanto si es mis gustos o mi manera de pensar. Y esto tiene que ver principalmente con el contenido, la sana doctrina, con lo que está. Lo que estamos haciendo se ajusta a la palabra de Dios. En segundo lugar, la sana doctrina no solo moldea, sino que también alimenta la adoración. Como antes decía, ¿no? Como ese fuego, le estamos echando leña. La sana doctrina alimenta la adoración. Nuestros cultos de adoración, incluso en el ámbito personal, deben ser nutridos constantemente a través de la sana doctrina, a través de las Escrituras. Los cristianos somos constreñidos a adorar cuando nos sobrecoge la grandeza de Dios, cuando pensamos en la gloria de Dios, en aquellas cosas que no podemos entender, en la maravillosa obra de Dios, cuando estamos siendo empapados de la Escritura, cuando somos enriquecidos de la doctrina, entonces somos impulsados a adorarle a Él.
Deberíamos leer la Biblia colectivamente, eso lo hacemos, nos gusta. Deberíamos aplicar las Escrituras en todos los aspectos de la adoración. Nuestras oraciones deberían estar impregnadas, nuestras oraciones deberían estar repletas de meditaciones acerca de quién es Dios y de lo que ha hecho por nosotros Cristo. Resumiendo, nuestra adoración debería rebosar contenido de la palabra. Y para que pueda rebosar ese contenido, hemos de mamarla, hemos de meditar en ella, de conocerla. La sana doctrina no solamente moldea, alimenta, sino que también instruye. La sana doctrina debería informarnos, instruirnos acerca de la adoración. ¿Y por qué oramos y cantamos a Dios? ¿Por qué escuchamos la palabra de Dios? ¿Por qué celebramos la Santa Cena? ¿Cómo lo sabemos todo eso? Yendo a la palabra. La sana doctrina nos recuerda por qué adoramos a Dios e ilumina nuestros actos de adoración. En la adoración, nuestras mentes, nuestros espíritus deben participar por igual. Dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, ¿qué pues? ¿Oraré con el espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. No simplemente cantar por cantar, no simplemente orar por orar, sino que sepamos bien lo que cantamos, lo que oramos, lo que decimos. Así que especialmente aquellos que tenemos la responsabilidad de dirigir o de guiar a la Iglesia en los cultos o en los encuentros que tengamos, tenemos esa tremenda responsabilidad de explicar por qué lo hacemos, por qué estamos adorando a Dios. La sana doctrina debería proporcionar la base que permite a cada adorador participar con un corazón unido, con una mente que entiende lo que está haciendo, lo que está diciendo. Ese es el esfuerzo que hemos de tener. De ayudar a los hermanos, ayudarnos unos a otros para que juntos entendamos qué importante es la adoración y todo lo que eso implica. Cuarto lugar, la sana doctrina moldea, alimenta, instruye y motiva nuestra adoración. Al igual que el amor, la adoración es una respuesta a Dios, a quién es Él y a lo que Él ha hecho por nosotros. Debemos motivar a la Iglesia para que adore proclamando la sana doctrina. No simplemente cánticos, no simplemente gritos, no simplemente oraciones, sino que tenga un contenido. Si quieres que los hermanos alaben a Dios, muéstrales la grandeza de Dios. Si quieres que den gloria a Dios, muéstrales la gloria de Dios. Si quieres que se postren ante Dios en sumisión amorosa, entonces regocíjate en el gobierno soberano de Dios. La adoración, por lo tanto, no es una situación de éxtasis emocional que aparece de repente. La adoración no viene como resultado de una relajación o de un ambiente o de unas luces. Al contrario, la adoración es respuesta de nuestro corazón, alma, mente y cuerpo y fuerzas a Dios. Es nuestra respuesta, la respuesta a su glorioso ser y a sus obras poderosas. Eso significa que la música no es lo que dirige nuestra adoración. En realidad la música, por ejemplo, es un vehículo para nuestra adoración. La música es un vehículo, es un camino. Si tu corazón y tu mente no están respondiendo a esa inefable majestad de Dios, por muy buena, por muy excelente música, por muchos músicos o voces que hayan, no estarás adorando. Es más, la verdadera adoración depende muy poco de las canciones.
esa llave es la gloria y la majestad de Dios. No es la música o los medios que pongamos para adorar a Dios, sino el reconocimiento de quién es Él. La sana doctrina debe llenar el contenido que necesitamos para adorar a Dios de la mejor manera posible. Ahora, ¿cómo hacerlo? La invitación para nosotros como iglesia y como creyentes, como cristianos, es dejarte llevar en la adoración. Voy a poner un ejemplo. Cuando tú lees una novela o una biografía, su historia, la historia que aparece en el libro, pues puede ser que te cautive, valoras lo que has leído, y puede ser que haya sido hasta incluso una buena experiencia la lectura. Ahora, una historia, cuando uno lee determinada historia y te atrapa, es que te lleva a estar apasionado y te olvidas incluso de ti mismo y no cuentas ni las horas que te ha tardado en leer ese libro. O otro ejemplo, cuando haces una excursión y subes a la cima de un monte. Aquí Roger y yo hemos tenido experiencias en eso. Y cuando hemos subido a una montaña, pues no simplemente has subido porque te has quedado mirando los zapatos o las botas. Has subido y has podido experimentar la grandeza del paisaje, la magnificencia de las montañas, y te apasiona. El libro, los zapatos, han sido solamente vehículos. Son el medio que te lleva a disfrutar de eso, de esa historia o de ese paisaje, ¿verdad? Pues bien, el culto de celebración, por ejemplo, en nuestro caso de los domingos, el culto solo es un medio. Lo que debes hacer es proponerte glorificar a Dios como Él se merece y como Él desea. Porque es que el Señor desea que le adoremos. El equipamiento necesario para ello es, por lo tanto, tener una mente y un corazón que estén llenos de la verdad de Dios, que nos lleva precisamente a adorarle. Cada vez que absorbes más la sana doctrina, cada vez que absorbes más la palabra, estás avivando las llamas de la adoración. Yo sé que muchos, cuando tenéis vuestro devocional y meditáis en la palabra, como decía aquellos de camino de Emaús, ¿no? Ardía su corazón, porque estaba presente la palabra, que en este caso era el propio y el mismo Señor Jesucristo. Así es, la revelación bíblica del carácter de Dios, su obra salvadora, nos proporcionan el combustible y el guión para la adoración. La Escritura, por lo tanto, moldea, alimenta, instruye y motiva la adoración. Por lo tanto, la sana doctrina sirve para la adoración. Acudamos a la palabra de Dios para adorarle de una manera no cerebral, pero sí teniendo el entendimiento bien claro, y sobre todo ser llenos de la pasión, reconociendo la grandeza, la obra de Dios, cómo ha estado trabajando en el pasado y en el presente y cómo estamos en sus manos. Que el Señor nos ayude a adorarle como Él se lo merece. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?